Un camarero alimentaba todos los días a un mendigo discapacitado, sin saber que era el propietario encubierto. La lluvia otoñal golpeaba contra los adoquines del exterior de Maison du Sole, creando pequeños ríos que serpenteaban junto a la reluciente placa de bronce del restaurante. La mayoría de los transeúntes se apresuraban a lo largo de la elegante calle, con sus paraguas de diseño protegiéndolos tanto del clima como de la vista del frágil hombre acurrucado en una silla de ruedas cerca de la entrada de entrega del Vestastro. Aparecía todas las mañanas exactamente a las 9, como un reloj. Sus manos curtidas se aferraban a una manta descolorida que apenas cubría sus delgadas piernas, y su cabello plateado colgaba en mechones húmedos sobre un rostro marcado por profundas líneas de penuria. La silla de ruedas en sí parecía antigua, con el cromo opaco, una de sus patas ligeramente doblada y chirriando con cada pequeño movimiento que hacía para ajustar su posición. «Ahí está otra vez», murmuró Sandra, la subgerente, mientras miraba por la ventana trasera de la cocina. Sus uñas cuidadas golpeaban el cristal con impaciencia. «Día 12 de esta tontería. Está ahuyentando a nuestros proveedores. Ayer, el repartidor de hierbas orgánicas se quejó de tener que evitarlo». El chef Marcus se limpió las manos en su impecable delantal y miró hacia afuera con evidente disgusto. «Patético. Se supone que este es un establecimiento de alta gama. ¿Qué pensará nuestra clientela si ve eso? Ese vagabundo acampando afuera como si dirigiéramos un comedor social». La preparación matutina continuaba a su alrededor. Camareros puliendo copas de vino. Chefs cortando verduras en cubos con precisión mecánica. El suave jazz que sonaba en el techo enmascaraba los ásperos susurros sobre el visitante indeseable. Todos parecían tener una opinión sobre el mendigo. Y ninguno de ellos era caritativo. Alguien debería llamar a la policía, sugirió María, una camarera que se enorgullecía de memorizar todas las cosechas de vino de su bodega. Merodear es ilegal, ¿no? Sobre todo cuando afecta al negocio. Pero Luis Morales, de apenas 23 años y aún con los mismos pantalones negros que tenía desde la escuela culinaria, no dijo nada. Continuó doblando servilletas en la esquina, con movimientos cuidadosos y deliberados. A diferencia de sus colegas, no miró furtivamente al hombre de afuera con disgusto o molestia. En cambio, había algo más en sus ojos oscuros, quizás reconocimiento o comprensión. Luis sabía lo que se sentía ser invisible. La hora punta del almuerzo comenzó a las 11:30, y el tremendo caos se transformó en una sinfonía de caos controlado. Los pedidos volaban de la mesa a la cocina. Las botellas de vino se descorchaban con satisfacción. Y el comedor se llenó del agradable murmullo de clientes satisfechos hablando de negocios y planes para el fin de semana. Durante todo el proceso, el hombre en silla de ruedas permaneció inmóvil afuera, moviéndose ocasionalmente para evitar los charcos que se formaban alrededor de su silla. A las 2:47 de la tarde, ocurrió algo inusual. La señora Patterson, una de sus clientas habituales más distinguidas, se tambaleó ligeramente al salir por la entrada principal. Su collar de perlas se esparció por el pavimento mojado como pequeñas perlas blancas. «Canicas». Se agachó para recogerlas. Sus bolsos de diseñador se le resbalaron del hombro y su contenido se derramó bajo la lluvia. El mendigo lo notó al instante. Con un esfuerzo considerable, acercó su silla de ruedas a donde ella estaba arrodillada, recogiendo frenéticamente sus pertenencias. Sus manos curtidas, sorprendentemente firmes, comenzaron a recoger las perlas esparcidas con delicada precisión. No dijo nada, pero sus acciones lo decían todo. Cada perla colocada con cuidado en su palma extendida. Cada papel empapado de su bolso entregado con serena dignidad. «Ay, Dios mío», susurró la señora Patterson, mirándolo con sorprendida gratitud. «Gracias. Es muy amable». Le puso un billete de $20 en la mano, pero él negó con la cabeza lentamente e intentó devolvérselo. Cuando ella insistió, se le llenaron los ojos azul pálido de lágrimas, no de tristeza, sino de algo más profundo, de sorpresa, quizá por ser tratado como un ser humano.
Louise observó todo el intercambio desde la ventana de la cocina, con el pecho encogido por una emoción que no podía identificar. Esa noche, después de que el último cliente se marchara y las sillas del comedor estuvieran apiladas sobre las mesas para el personal de limpieza, Louise se quedó un rato. Su turno había terminado oficialmente a las 9, pero se movía por la cocina con determinación, envolviendo cuidadosamente los panecillos sobrantes y las servilletas limpias, y metiendo un recipiente de la sopa especial de la noche en una bolsa de papel. ¿Qué haces? Sandra apareció en la puerta con los brazos cruzados. El inventario de alimentos está controlado. Ya sabes, no puedes. De todos modos, solo las sobras irían a la basura. Luis respondió en voz baja, sin mirarla a los ojos. Pan del día anterior y la sopa que había estado bajo la lámpara de calor. La expresión de Sandra. Endurecido. Ese no es el punto. Tenemos políticas sobre que la sopa se eche a perder mañana por la mañana, interrumpió Luis con un raro destello de desafío en la voz. Y el pan estará duro. Hace 5 minutos, te quejabas del desperdicio de comida al inspector de salud. Antes de que Sandra pudiera responder, Luis ya caminaba hacia la puerta trasera. Apretaba la bolsa con cuidado. El aire otoñal le azotaba las mejillas al salir. El hombre seguía allí, aunque parecía más pequeño en la creciente oscuridad, más frágil contra la pared de ladrillo que lo protegía del viento. Disculpe, dijo Louise en voz baja, acercándose a la silla de ruedas con respetuosa precaución. Pensé que podría tener hambre. El mendigo levantó la vista y, por un instante, Louise habría jurado que vio algo parpadear en esos ojos claros, sorprendido, sin duda, pero también una aguda inteligencia que parecía contradecir su aspecto de indigente. Con la sopa aún caliente, Louise continuó arrodillada junto a la silla de ruedas para que estuvieran a la altura. Y hay pan. No es mucho, pero la voz del hombre, cuando por fin habló, fue apenas un susurro, áspero por la enfermedad, pero con un refinamiento inesperado. Es usted muy amable, jovencito. La mayoría de la gente, señaló vagamente el restaurante que tenían detrás. La mayoría de la gente ni siquiera me ve. Mientras Louise le entregaba la comida cuidadosamente envuelta, sus dedos se rozaron brevemente. Las manos del mendigo, notó, eran suaves a pesar de su aspecto curtido. No eran las manos callosas de alguien que había vivido en la miseria durante años, sino algo completamente distinto. ¿Cómo te llamas?, preguntó Luis impulsivamente. El hombre dudó una fracción de segundo. Puedes llamarme Don, dijo finalmente. ¿Y tú eres? Louise. Trabajo aquí, señaló su uniforme, repentinamente cohibido por las manchas de comida en su delantal. Bueno, intenté trabajar aquí. Algunos días ni siquiera estoy segura de que recuerden que existo. Don lo estudió con esos agudos ojos azules. Y Luis tenía la extraña sensación de que lo estaban evaluando, de que lo estaban midiendo con algún estándar invisible. La amabilidad, dijo Don en voz baja, desenvolviendo la sopa con manos cuidadosas, es el ingrediente más raro en cualquier receta. Mientras Luis caminaba de regreso hacia el luminoso interior del restaurante, no notó la forma en que Don lo observaba irse, ni la pequeña sonrisa satisfecha que cruzó el rostro curtido del mendigo. Lo que Luis no podía saber era que el hombre al que llamaba Don poseía ojos entrenados por 30 años de experiencia en los negocios para notarlo todo. Donovan Hall, pues ese era su verdadero nombre, había construido su imperio de restaurantes a partir de un solo camión de comida comprendiendo una verdad fundamental. La gente reveló su verdadero carácter cuando creyó que nadie importante los estaba mirando. Desde su posición estratégica junto a la entrada de entrega, Donovan tenía una vista perfecta del alma de la suela de Demá. Las entregas de la mañana le dijeron todo lo que necesitaba saber sobre el respeto y la jerarquía. Tommy, el joven conserje con una ligera tartamudez, era tratado constantemente como un mueble por el personal de cocina. Cuando ayer se resbaló en el suelo mojado cargando una pesada bolsa de basura, nadie lo ayudó a levantarse. En lugar de eso,
El chef Marcus le gritó por hacer un desastre con la basura esparcida. Pero Luis había sido diferente. Apareció silenciosamente con toallas de papel, ayudó a Tommy a ponerse de pie e incluso comprobó si tenía la muñeca herida por la caída. Sin fanfarrias, sin expectativas de elogios, solo decencia humana instintiva. Las interacciones con los proveedores fueron igualmente reveladoras. Geppe, el anciano italiano que repartía sus aceites de oliva especiales, hablaba con un marcado acento que hizo que algunos miembros del personal intercambiaran miradas burlonas. Ayer la camarera María le habló deliberadamente más alto y más lento, como si fuera sordo en lugar de multilingüe. Mientras Geppe luchaba con las pesadas cajas, ella se quedó mirando con evidente impaciencia. «Esta gente», murmuró a otro camarero. «¿Por qué no aprenden inglés correctamente antes de aceptar trabajos aquí?» Donovan había memorizado su nombre inmediatamente. Pero una vez más, Luis lo había sorprendido. Durante una pausa para fumar un cigarrillo que en realidad no era una pausa para fumar, el joven no fumó, solo necesitaba aire. Luis había entablado una conversación sincera con Geppe sobre los olivares de su familia en Toscana. Su inglés con acento español se mezclaba hermosamente con las frases con tintes italianos de Geppe, creando un puente lingüístico que trascendía los prejuicios de los demás. Las interacciones con los clientes proporcionaron la evidencia más contundente. A través de la ventana, Donovan podía ver el comedor donde los camareros realizaban su ballet practicado de servicio sofisticado. El martes, una familia con niños pequeños estaba sentada en la peor mesa, cerca de la puerta de la cocina, donde el ruido era más fuerte. Su ropa estaba limpia, pero claramente de confección. Sus zapatos eran más prácticos que de diseño. Sandra se los había asignado a Luis con los ojos en blanco. «Tu tipo de gente», dijo ella con desdén. Lo que ella no había visto era cómo Luis los había trasladado silenciosamente a una mesa mejor cuando estuvo disponible, como les había explicado pacientemente los platos del menú sin condescendencia y cómo había traído hojas para colorear para los niños sin que se lo pidieran. La familia se marchó radiante de satisfacción. Su modesta cadera complementada con algo más valioso, la dignidad. El punto de ruptura llegó el jueves por la mañana. Donovan estaba ajustando su manta cuando escuchó una conversación que le heló la sangre. Sandra estaba hablando por teléfono en el callejón con alguien que claramente creía que podía resolver su problema. Problema del mendigo. Sí, oficial. Ya lleva 2 semanas aquí, dijo ella, caminando de un lado a otro. Está afectando nuestra imagen empresarial. ¿No puedes simplemente moverlo? Nos dirigimos a una clientela muy selecta. A través de la ventana de la cocina, Donovan podía ver a Louise limpiando mesas. Sus movimientos se volvían más agitados mientras miraba repetidamente hacia la puerta trasera. Cuando Sander regresó adentro, Louise se acercó a ella con sorprendente audacia. ¿Llamaste a la policía? La voz de Louise tenía un temblor de ira controlada. No es asunto tuyo, respondió Sandra con frialdad. Concéntrate en tu propio trabajo si quieres conservarlo. Él no está lastimando a nadie. Él simplemente se sienta allí en silencio. Ayer ayudó a una clienta a quien se le cayó el bolso y trató de negarle su dinero. ¿Qué clase de persona llama a la policía por alguien así? La expresión de Sandra se endureció. El tipo de persona que entiende que la imagen importa en este negocio. Esto no es una obra de caridad, Louise. Tenemos estándares que mantener. ¿Estándares? La voz de Louise se elevó ligeramente. ¿Qué estándares mantenemos al tratar a las personas como basura? Tommy lleva aquí 3 años y la mitad del personal ni siquiera sabe su nombre. Ayer le serviste a un cliente comida que había estado bajo la lámpara de calor durante 40 minutos porque estabas demasiado ocupado cotilleando como para darte cuenta. Pero un hombre en silla de ruedas sentado tranquilamente afuera es su mayor preocupación. La cocina quedó en silencio. Incluso el chef Marcus dejó de picar para escuchar. La cara de Sandra se sonrojó de ira. Ten cuidado, Luis. Eres reemplazable, todos lo somos. Tal vez, respondió Luis en voz baja.
Pero algunas cosas son más importantes que ser reemplazables. Desde su silla de ruedas, Donovan sintió algo que no había experimentado en años. Sorpresa genuina. En todos sus tratos de negocios, desde adquisiciones hostiles hasta reestructuraciones corporativas, rara vez se había encontrado con un desafío tan grande por parte de alguien con tan poco poder. Cuando el coche de policía llegó 20 minutos después, Donovan estaba listo. El oficial era joven y claramente se sentía incómodo con la situación. Antes de que pudiera hablar, Donovan sacó una pequeña billetera de cuero y silenciosamente le mostró algo que había dentro. Los ojos del oficial se abrieron de par en par. Él asintió respetuosamente y se fue sin decir otra palabra. Sandra, mirando desde la ventana, parecía confundida y frustrada. Pero Luis, que se había preparado para intervenir en favor del mendigo, sintió una oleada de respeto por el hombre misterioso que de alguna manera había manejado la situación con tranquila dignidad. Esa noche, cuando Luis trajo su habitual ofrenda de sobras de comida, de lo miró con nueva intensidad. «Me defendiste hoy», dijo simplemente. Louise se encogió de hombros, avergonzada. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. La sonrisa de Don era triste y sabia. «No, jovencito. La mayoría de la gente no lo haría». «Y eso», dijo, aceptando el cálido recipiente con unas manos que Luis empezaba a notar notablemente firmes. «Hace toda la diferencia del mundo». El viernes por la noche surgió una oportunidad inesperada que Donovan no pudo resistir. El restaurante bullía con la energía habitual de fin de semana cuando colocó cuidadosamente una gastada cartera de cuero al lado de su silla de ruedas, posicionándola lo suficientemente cerca de la puerta de la cocina para que se notara, pero lo suficientemente lejos para que pareciera que se había caído accidentalmente. Dentro de la bolsa había colocado 2 artículos. Una carpeta manila que contenía lo que parecían ser documentos médicos, en realidad formularios en blanco que imprimió desde el sitio web de un hospital, y un sobre blanco sellado con una nota escrita a mano y cuidadosa que decía propuesta de menú privado. El sobre contenía algo mucho más valioso de lo que cualquiera podría imaginar. Un concepto de restaurante completo que había estado desarrollando, que ofrecía comida reconfortante y asequible con toques gourmet. Era su proyecto secreto, una manera de hacer accesible la alta cocina a familias trabajadoras como aquella a la que Louise había tratado con tanta amabilidad. La trampa estaba preparada. A las 6:15 de la tarde, Sandra salió de la cocina para su descanso habitual para fumar. Sus ojos se fijaron inmediatamente en la cartera, y Donovan la observó con los párpados entrecerrados mientras la recogía. Su curiosidad superaba cualquier sensación de privacidad o respeto. «¿Qué es esta cosa vieja?», murmuró, abriéndolo sin dudarlo. Hojeó los documentos médicos con evidente decepción, esperando claramente encontrar algo más interesante o valioso. Sin embargo, cuando encontró el sobresellado, sus ojos se iluminaron con el brillo de alguien que se ha topado con un chisme potencial. Sandra abrió el sobre sin pensarlo 2 veces. El corazón de Donovan se aceleró mientras la observaba despellejar la propuesta del menú. El concepto fue revolucionario para su industria. Comodidad y clase, uniendo la alta gastronomía con los valores familiares. Describió platos que combinaban técnicas sofisticadas con sabores familiares. Macarrones con queso y trufa, pastel de carne elevado con reducción de vino, queso a la parrilla gourmet con sopas artesanales. Cada artículo tenía un precio razonable, diseñado para dar la bienvenida a familias que normalmente no podían permitirse una cena elegante. La reacción de Sandra fue inmediata y predecible. Ella se rió, un sonido áspero y despectivo que cortó el aire de la tarde. «Escucha esta basura». Ella llamó al chef Marcus, que había salido a tomar aire. Ella leyó en voz alta y en tono burlón. «Toda familia merece sentirse especial cuando sale a cenar. La comida debería construir puentes, no muros, entre las clases sociales. ¿Puedes creer esta tontería? Alguien piensa que deberíamos servir perritos calientes, hamburguesas y platos de porcelana».
El chef Marcus agarró los papeles y su expresión se volvió más desdeñosa con cada línea que leía. Esto es patético. Quien escribió esto nunca ha trabajado en un restaurante real. Restaurantes elegantes y accesibles. ¿Qué sigue? Servicio de caviar para llevar. Estaban tan absortos en sus burlas que no se dieron cuenta de que Louise estaba terminando sus tareas de cierre adentro. Cuando salió a sacar la basura, Sandra estaba en medio de romper dramáticamente la propuesta del menú por la mitad. «Espera», dijo Luis en voz baja, interrumpiendo su risa. «¿Qué es eso?» «La fantasía de un vagabundo sobre administrar un restaurante», respondió Sandra agitando los papeles rotos. «Lo encontré en esa bolsa de allí. Probablemente piensa que es algún tipo de chef porque ve programas de cocina en el refugio». Los ojos de Louis se movieron de los papeles rotos a la cartera, luego a Don, que estaba sentado perfectamente quieto en su silla de ruedas, observando todo con esos agudos ojos azules. Algo hizo clic en la mente de Louis. No es toda la verdad, sino la comprensión de que este momento importaba más de lo que Sandra se imaginaba. ¿Puedo verlo?, preguntó, dando un paso adelante. Sandra se encogió de hombros y le entregó los pedazos. «Anímate. Quizás puedas identificarte con este nivel de delirio». Luis reconstruyó cuidadosamente la propuesta rota, mientras sus ojos recorrían las palabras con creciente asombro. Mientras leía, su expresión cambió por completo. Donde Sandra y Marcus habían visto un idealismo ingenuo, Louise vio algo extraordinario, una visión de la hospitalidad que coincidía con sus creencias más profundas sobre lo que podrían ser los restaurantes. «Esto es increíble», susurró, mirándolos con genuino asombro. «Esta persona entiende algo que la mayoría de los restaurantes pasan por alto por completo». Sandra resopló. «Oh, por favor. Es la hora del amateur». «No, escucha», dijo Luis, mientras su voz cobraba fuerza. «Mira esta línea. El verdadero éxito de un restaurante no se mide por el grosor de las carteras en sus mesas, sino por la calidez de las sonrisas cuando las familias se marchan. Esta persona lo entiende. Entienden que la comida es mucho más que un negocio. Se trata de hacer que las personas se sientan valoradas y bienvenidas». El chef Marcus puso los ojos en blanco. «Eres tan delirante como quien escribió esa basura». Pero Luis no había terminado. Se volvió hacia Don, que había estado observando todo el intercambio con intenso interés. «Señor», dijo Luis respetuosamente, acercándose a la silla de ruedas con los papeles cuidadosamente reconstruidos en sus manos. «Creo que esto te pertenece». Don miró hacia arriba, sus pálidos ojos azul reflejaban algo que podría haber sido sorpresa o tal vez reconocimiento de algo profundo. «No tienes que fingir que no es tuyo», continuó Luis con dulzura. «Y no hay que avergonzarse de soñar en grande. Esta visión es hermosa. Es lo que deberían ser los restaurantes, pero rara vez lo son». Sandra se rió con dureza. «Louise, estás hablando con un indigente sobre el concepto de un restaurante de ensueño. ¿Te oyes?» Luis la ignoró por completo. Se arrodilló junto a la silla de ruedas de Don, extendiendo los papeles con ambas manos como una ofrenda. «Si vas en serio», dijo en voz baja, «conozco a alguien en la gerencia corporativa. Mi primo trabaja en su departamento de desarrollo. Podría presentar esta propuesta por ti si quieres. Merece ser vista por gente importante». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sandra y el chef Marcus miraron a Louise como si hubiera perdido la cabeza por completo. Pero Don Donovan sintió que algo extraordinario le ocurría en el pecho. En 30 años de negocios, a través de innumerables reuniones con consultores y equipos de desarrollo, nadie había visto su trabajo con tanta comprensión y respeto genuinos. Este joven, que tenía todas las razones para descartar los sueños del mendigo, se ofrecía a arriesgar sus limitados contactos para ayudarlos a hacerlos realidad. ¿Harías eso?, Don preguntó suavemente. Su voz transmitía una emoción que hizo que Sandra y Marcus intercambiaran miradas perplejas. «Por supuesto», respondió Luis sin dudarlo.
Sueños tan buenos merecen la oportunidad de hacerse realidad. ¿Y tú? Tú mereces ser escuchado. Mientras Louise doblaba cuidadosamente la propuesta reconstruida y la guardaba de forma segura en el bolsillo de su chaqueta, Donovan Ale tomó una decisión que lo cambiaría todo. La prueba había terminado, pero la verdadera revelación apenas comenzaba. El lunes por la mañana llegó con el tipo de aire fresco de otoño que debería haber hecho que todos se sintieran llenos de energía y listos para una nueva semana. En cambio, la Maison de Ole estaba llena de una corriente subyacente de pánico que no tenía nada que ver con el clima. Sandra irrumpió por la puerta de la cocina exactamente a las 8:47 de la mañana, agarrando un correo electrónico impreso como si contuviera la salvación o la perdición. Su maquillaje, habitualmente perfecto, ya estaba corrido y sus manos temblaban mientras convocaba a una reunión de personal de emergencia. «Escuchen todos», anunció, con la voz más aguda de lo habitual. «Acabo de recibir noticias de la sede corporativa. Un ejecutivo de identidad desconocida realizará una visita de evaluación sorpresa esta semana. La llaman una evaluación operativa integral antes de implementar cambios estructurales importantes en toda la cadena». La cocina quedó en silencio, salvo por el zumbido de los refrigeradores y el lejano sonido del tráfico matutino. El chef Marcus dejó el cuchillo con tanta fuerza que resonó contra la tabla de cortar. «¿Qué tipo de cambios estructurales?», preguntó María, pálida. La risa de Sandra fue quebradiza y sin humor. «Del tipo que suele implicar reducciones de personal, cierres de tiendas o reformas completas de la gerencia. El correo electrónico menciona específicamente la revisión del desempeño del personal y la alineación cultural con los valores de la empresa». Tommy, que estaba fregando tranquilamente en un rincón, se detuvo a mitad de su carrera. Su tartamudeo se hacía más pronunciado cuando estaba nervioso. ¿Significa eso que todos podríamos perder nuestros empleos? No, si lo hacemos bien. Sandra espetó y su compostura se quebró por completo. Pero eso significa que los próximos días serán decisivos para todos nosotros. Cada interacción, cada servicio, cada detalle tiene que ser absolutamente perfecto. Luis, que estaba escuchando desde su puesto cerca del lavavajillas, sintió que se le encogía el estómago. Miró hacia la puerta trasera, preguntándose si Don ya estaría en su lugar habitual. Sin darse cuenta del caos que se desarrollaba dentro del restaurante que se había convertido en su refugio diario. Los 3 días siguientes transformaron Maison de Ole en un teatro de perfección artificial. Sandra instituyó nuevos protocolos. Los camareros tuvieron que practicar sus conocimientos sobre vinos durante los descansos. La cocina se limpiaba profundamente 2 veces al día. E incluso a Tommy le exigieron que usara un uniforme planchado que lo hacía parecer incómodo y fuera de lugar. Más inquietante fue el cambio repentino en el trato dispensado a ciertos miembros del personal. Sandra redujo silenciosamente las horas de Tommy y lo reasignó a tareas menos visibles. Cuando Luis le preguntó sobre ello, ella fue directa. «Necesitamos presentar nuestra mejor cara ante la empresa. Las peculiaridades de Tommy no reflejan precisamente excelencia profesional». Louise se sintió enferma. Su tartamudez no afecta su trabajo. Él es la persona más dedicada aquí. La dedicación no importa si no se fotografía bien. Sandra respondió fríamente. Y, francamente, su comportamiento reciente tampoco es exactamente el de un ejecutivo. Alimentando a personas sin hogar, defendiendo a degenerados. Las corporaciones se dan cuenta de estas cosas. Pero lo que más preocupó a Lee fue la repentina ausencia de Don. El martes llegó y pasó sin ninguna señal de la familiar silla de ruedas junto a la puerta de entregas. El miércoles transcurrió en un silencio inquietante. El jueves por la noche, Lu estaba realmente preocupado. Se había acostumbrado a sus breves conversaciones, al modo en que se iluminaban los ojos de Don cuando traía los wraps de comida, a la tranquila dignidad con la que el hombre mayor aceptaba tanto la comida como la amistad. Durante su descanso para cenar, Luis caminó por las cuadras circundantes,
mirando por las puertas y preguntando a otras personas sin hogar si habían visto a un hombre que coincidiera con la descripción de Don. Nadie tenía información, pero sus expresiones preocupadas le decían que no era el único que se preocupaba por el bienestar del hombre desaparecido. Tal vez recibió ayuda, sugirió una mujer que vivía en un refugio de cartón a 2 cuadras de distancia. Quizás finalmente alguien lo metió en un programa o algo así. Pero Louise no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. El jueves por la noche, se quedó hasta tarde después de su turno, esperando que Don regresara. El restaurante había cerrado hacía horas y la calle estaba vacía salvo algún taxi ocasional. Louise se sentó en los escalones donde habitualmente descansaba la silla de ruedas de Don, mientras la comida envuelta se enfriaba en sus manos. Las 23:30, justo cuando estaba a punto de darse por vencido, escuchó el familiar chirrido de las ruedas contra el pavimento. Don apareció a la vuelta de la esquina, luciendo aún más frágil que antes. Su ropa estaba arrugada y tenía ojeras bajo los ojos que no tenía la semana anterior. «Don». Luis saltó y sintió un gran alivio en todo su ser. Estaba tan preocupado. «¿Dónde has estado?» La sonrisa del hombre mayor era cansada pero genuina. «Tenía asuntos que atender. Siento haberte preocupado». Louise ayudó a colocar la silla de ruedas en su lugar habitual. «¿Estás bien? Te ves exhausto». Don aceptó la comida con manos temblorosas. «He estado tomando decisiones difíciles sobre mi futuro. A veces, las decisiones más difíciles requieren la mayor preparación». Luis se arrodilló junto a la silla de ruedas, estudiando el rostro de Don a la luz de la farola. Había algo diferente en él esta noche, una sensación de resolución que no había estado allí antes, como si hubiera cruzado un umbral invisible. «El restaurante ha estado loco», dijo Luis, sentándose en las escaleras. «La empresa está enviando a alguien a evaluarnos. Todos están en pánico, tratando de parecer perfectos. Sandra incluso ha estado escondiendo a Tommy porque cree que su tartamudez nos hace parecer poco profesionales». La expresión de Don se endureció ligeramente. «¿Y qué opinas de eso?» «Creo que es repugnante», respondió Luis sin dudar. «Tommy trabaja más duro que nadie. Él merece algo mejor que ser tratado como una vergüenza». Don asintió lentamente, como si Luis acabara de confirmar algo importante. «¿Y tú? ¿Te preocupa esta evaluación?» Luis se encogió de hombros. «Estoy más preocupado por ti que por algún ejecutivo que probablemente no entienda lo que es trabajar para ganarse la vida. Además», añadió con una leve sonrisa, «tengo planes más ambiciosos que quedarme aquí para siempre. Como por ejemplo, presentarle esa propuesta de menú a mi primo la semana que viene». «¿La que escribiste?» «He estado pensando en ella constantemente y creo que podría cambiar la opinión de la gente sobre los restaurantes». En la oscuridad, los ojos de Don reflejaban algo profundo. Sorpresa, gratitud y algo más que Luis no pudo identificar. «¿Todavía crees en ese sueño?», preguntó Don en voz baja. «Creo en los sueños que pueden hacer el mundo un poco más amable», respondió Luis. «Y el tuyo es exactamente ese tipo de sueño». Mientras estaban sentados juntos en el cómodo silencio que se había convertido en su ritual, ninguno de los dos notó el sedán negro que pasaba lentamente frente al restaurante o como sus ventanillas tintadas bajaban lo justo para que alguien dentro observara su conversación. Mañana todo cambiaría. Pero esta noche, en el espacio entre un mendigo y un camarero, la compasión seguía siendo la moneda más valiosa del mundo. El viernes por la mañana llegó con el peso del día del juicio. Sandra había convocado una reunión general para las 9 en punto, 30 minutos antes de la hora de apertura habitual del restaurante. Todos los empleados estaban de pie en el comedor. Camareros, personal de cocina, incluso Tommy, que miraba nerviosamente hacia la salida como si planeara su escape. «El ejecutivo corporativo llegará en cualquier momento», anunció Sandra, con la voz tensa por una histeria apenas contenida. «Recuerden todo lo que hemos practicado.
Sonrían, pero no demasiado. Estén atentos, pero no inquietos. Y por Dios, que nadie mencione nada. Se detuvo a media frase cuando el portazo de un coche resonó desde la calle. A través de las grandes ventanas delanteras, pudieron ver un elegante sedán negro aparcado junto a la acera, con el motor ronroneando con precisión costosa. Eso es todo, susurró Sandra, alisándose el pelo por última vez. Todos a sus puestos. Este es nuestro momento. Pero algo andaba mal. Pasaron los minutos y nadie salió del sedán. El personal permaneció inmóvil en sus posiciones ensayadas, con sonrisas cada vez más forzadas, la mirada moviéndose entre el coche y la expresión cada vez más asustada de Sandra. Quizás estén haciendo llamadas, sugirió María, con voz apenas audible. O revisando nuestros archivos, añadió el chef Marcus con tono amenazador. Luis, apostado cerca de la puerta de la cocina, sintió un nudo en el estómago con una mezcla de ansiedad y algo más. Una extraña sensación de anticipación que no podía explicar. Se encontró pensando en Don, preguntándose si el hombre mayor estaría en su sitio habitual afuera, ajeno al drama corporativo que se desarrollaba a pocos metros de distancia. 20 minutos después, la compostura de Sandra finalmente se quebró. Voy a comprobar qué pasa. La puerta trasera se abrió con su familiar crujido. Todas las cabezas se giraron hacia el sonido, esperando ver a Tommy o quizás a un repartidor que se había perdido el memorándum sobre la importancia de la mañana. En cambio, observaron en un silencio atónito como una silla de ruedas entraba lentamente en el comedor. Pero esto no era el mendigo frágil y curtido que todos habían ignorado. El hombre en silla de ruedas vestía un traje gris carbón, perfectamente entallado, que probablemente costaba más que la mayoría de sus salarios mensuales. Su cabello plateado estaba peinado con maestría. Sus manos curtidas ahora revelaban una manicura impecable y un reloj de oro que reflejaba la luz de la mañana. Lo más llamativo de todo eran sus ojos. Esos mismos ojos azul pálido que Luis había llegado a conocer tan bien, ahora penetrantes y con una autoridad inconfundible. Detrás de él caminaban 3 personas con trajes caros, una mujer con un bloc de notas, un hombre con una tableta y otra mujer cuya placa la identificaba como de recursos humanos. El silencio en el comedor era ensordecedor. La boca de Sandra se abría y cerraba en silencio, su rostro oscilaba entre la confusión, el reconocimiento y finalmente, el terror puro. Buenos días, dijo el hombre en silla de ruedas. Su voz ya no era el susurro áspero de un mendigo, sino el tono claro y autoritario de alguien acostumbrado a ser obedecido. Para quienes no me conocen, me llamo Donovan Hall. Soy el fundador y accionista mayoritario de la cadena de restaurantes Mason. De la exclamación colectiva del personal fue audible. El chef Marcus dejó caer su taza de café, y la cerámica se hizo añicos contra el suelo de madera con un sonido como el de un sueño roto. La mirada de Donovan recorrió la sala, observando cada rostro con la misma precisión analítica que Luis había notado durante sus conversaciones nocturnas. Cuando sus ojos encontraron a Luis, pálido y conmocionado, de pie cerca de la puerta de la cocina, su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Durante las últimas 3 semanas, continuó Donovan, su voz se oía con facilidad en la silenciosa sala. He estado realizando lo que podríamos llamar un estudio de campo. Quería comprender de primera mano la cultura que se ha desarrollado en este establecimiento. Sandra encontró su voz, aunque apenas salió como un chillido. Señor Hall, no teníamos ni idea. Si lo hubiéramos sabido. Si usted lo hubiera sabido, se habría comportado de otra manera. Donovan interrumpió con suavidad. Precisamente por eso no lo sabía. La medida del carácter de una persona no es como trata a quienes considera importantes. Así es como tratan a quienes creen que no tienen poder para influir en sus vidas. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña libreta de cuero, la misma en la que Louise lo había visto escribir ocasionalmente durante sus conversaciones. Sandra Morrison leyó en voz alta.
El subgerente llamó a la policía porque un hombre sin hogar discapacitado se refirió a él como ese vagabundo y patético. Expresó su preocupación de que su presencia alejara a la clientela de alto nivel. Reducción de horas para empleados con impedimentos del habla para presentar una mejor imagen a la empresa. El rostro de Sandra palideció, luego se sonrojó y volvió a palidecer. Marcus Chin, el jefe de cocina, participó en una burla a un concepto de restaurante centrado en la alta cocina accesible. Usó términos como patético, hora de aficionado y sugirió que el autor nunca había trabajado en un restaurante de verdad. Las manos del chef Marcus temblaban visiblemente. María Santos, camarera, hizo comentarios discriminatorios sobre los clientes con acento, habló más alto y más lento con el proveedor italiano y luego se quejó de los inmigrantes que aceptaban trabajos aquí. Una a una, Donovan leyó sus notas, catalogando semanas de comportamiento observado con precisión clínica. Cada revelación fue como un golpe físico y Luis vio cómo los rostros de sus colegas cambiaban de la confusión al horror y al cálculo desesperado. Pero entonces, el tono de Donovan cambió por completo. Luis Morales, dijo, y Luis sintió que las rodillas casi le fallaban. Un camarero le llevó comida a un indigente todas las noches durante 3 semanas. Lo defendió cuando sus compañeros sugirieron llamar a la policía. Ayudó a un compañero de trabajo lesionado sin que se lo pidiera. Trató a la familia con niños pequeños con dignidad y respeto, trasladándolos a una mejor mesa. Se relacionó respetuosamente con los proveedores sin importar su acento o apariencia. Donovan cerró el cuaderno y miró directamente a Luis, quien se quedó congelado en el lugar, con la mente dando vueltas. Lo más notable, continuó Donovan, su voz llena de algo que sonaba a asombro. Cuando encontró lo que creyó que era la propuesta de un hombre sin hogar para un restaurante, no se burló. Reconoció su valor, elogió su visión y se ofreció a presentarlo a la empresa en nombre del autor. El silencio se prolongó hasta resultar insoportable. Luis miró fijamente a Donovan, a Don, tratando de reconciliar al mendigo al que había alimentado y del que se había hecho amigo con el poderoso hombre de negocios sentado frente a él. «Eres él», susurró Luis, con voz apenas audible. «Realmente eres él», sonrió Donovan. Y por un momento, parecía exactamente el gentil hombre que había estado sentado afuera bajo la lluvia, agradecido por una comida caliente y la amabilidad humana. «Soy exactamente quien siempre he sido», dijo suavemente. «Lo único que ha cambiado es lo que sabes de mí». Entonces su expresión se endureció mientras se volvió hacia el resto del personal. Sandra Morrison, Marcus Chin, María Santos, su empleo queda despedido de inmediato. El personal de seguridad los escoltará fuera del local después de que hayan recogido sus pertenencias. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Luis permaneció paralizado, mirando fijamente al hombre que había alterado radicalmente su comprensión de las apariencias, las suposiciones y la verdadera naturaleza del poder. 2 meses después de la revelación que me conmovió hasta los cimientos, el restaurante se encontraba transformado de maneras visibles y profundas. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas recién limpiadas sobre las mesas donde las familias se sentaban junto a los ejecutivos del negocio, compartiendo el mismo menú, el mismo servicio y, lo más importante, la misma dignidad. Luis se ajustó su nueva chaqueta azul marino bordada con el nombre del subdirector de experiencia del cliente, un elegante hilo dorado, y observó el comedor con silenciosa satisfacción. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana, pero cada cambio había sido deliberado, significativo y arraigado en la visión que una vez había elogiado como el sueño imposible de un hombre sin hogar. El menú que había causado a Sandra y Marcus tanta diversión cruel ahora anclaba la identidad del restaurante. La comodidad y la clase, uniendo la alta cocina con los valores familiares, no eran. Ya no era solo un concepto. Fue una revolución. Los macarrones con queso y trufa se combinaban con el tradicional vino de cacao. El pastel de carne elevado, compartido con confit de pato y queso a la plancha gourmet con bistec de tomate, recibió las mismas críticas entusiastas que la langosta Thermodor.
Pero la verdadera magia no estaba en la comida. Estaba en los rostros de las familias que por fin podían permitirse celebrar aniversarios y cumpleaños en un lugar que los hacía sentir especiales en lugar de tolerados. Luis llamó a Tommy desde el otro lado del comedor. Su confianza se transformó junto con todo lo demás. Ya no estaba relegado a las sombras de la trastienda, ahora vestía el mismo uniforme profesional que los demás y era el embajador no oficial del restaurante para los servicios de accesibilidad. Su tartamudeo se había suavizado considerablemente desde que Donovan le pidió personalmente que ayudara a diseñar adaptaciones para huéspedes con discapacidad. La familia Patterson está aquí para el cumpleaños de su nieto, anunció Tommy con orgullo. He preparado la mesa de la esquina con el asiento elevador y la presentación especial del postre de cumpleaños. Louise sonrió, recordando cómo la señora Patterson había sido una vez la mujer elegante cuyas perlas dispersas habían revelado el verdadero carácter de Don en esa tarde lluviosa. Se había convertido en una clienta habitual, que solía llevar a su familia a cenar los domingos, atraída no solo por la comida, sino por la genuina calidez que ahora impregnaba cada interacción. La placa de bronce cerca de la entrada reflejaba la luz de la tarde. Sus palabras estaban grabadas no solo en metal, sino en el corazón de la nueva identidad del restaurante. La amabilidad es el ingrediente secreto que transforma una comida en un recuerdo, un restaurante en un hogar y a los desconocidos en familia. G.P., fundador de Dejal y proveedor italiano de aceite de oliva, se acercó con su reparto semanal. Su rostro se iluminó al ver a Luis. Sus conversaciones habían evolucionado de breves bromas a una genuina amistad, con una hermosa mezcla de español, italiano e inglés que celebraba el multilingüismo en lugar de burlarse de él. Mio mico, lo llamó G.P. con cariño. Tengo algo especial para ti hoy. Virgen extra de los árboles más antiguos de mi familia, recogidos la semana pasada. Mientras Luis examinaba el aceite dorado, sintió una presencia familiar detrás de él. Donovan había llegado para sus rondas diarias, todavía en silla de ruedas, pero ahora reconocido abiertamente como el líder visionario que siempre lo había sido. ¿Cómo van las cifras del almuerzo?, preguntó Donovan, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Con reservas hasta el mes que viene, respondió Luis, sin poder disimular el orgullo en su voz, y la lista de espera para cenar es más larga que nunca. Los críticos gastronómicos la llaman la revolución gastronómica más importante en décadas. Donovan asintió con satisfacción, pero su expresión se tornó más seria y las encuestas de satisfacción del personal. Esta se había convertido en la métrica más importante para Donovan, no los márgenes de beneficio ni el volumen de clientes, sino si quienes trabajaban en Maison de Sole se sentían valorados, respetados y orgullosos de su puesto. Puntuaciones perfectas en todos los ámbitos, informó Luis. Todos, desde los cocineros de preparación hasta el encargado, dicen que este es el mejor trabajo que han tenido. María, de la nueva generación de contrataciones, mencionó específicamente que nunca había trabajado en un lugar que se sintiera más como en familia. La transformación se extendió más allá de las actitudes individuales, a cambios sistémicos. Salarios justos, beneficios integrales, programas de participación en las ganancias y oportunidades educativas habían convertido el empleo en Maison de Sole de un trabajo a una carrera. La tasa de rotación del personal se había reducido a casi cero. Mientras tanto, las solicitudes para puestos vacantes se contaban por cientos. «Hay algo más», añadió Luis, con un tono de entusiasmo en su voz. La historia se ha extendido más allá de las publicaciones de la industria restaurantera. Otras 3 ciudades se han puesto en contacto con nosotros para ofrecer oportunidades de franquicia utilizando nuestro modelo. Quieren llevar la alta cocina accesible a sus comunidades. Los ojos de Donovan se iluminaron de la misma manera que cuando fingía ser un hombre sin hogar, escuchando a Luis defender sus sueños con apasionada convicción. ¿Y qué opinas de eso?, preguntó Donovan, aunque parecía saber ya la respuesta. Creo, dijo Luis lentamente, recorriendo con la mirada el comedor donde un obrero compartía mesa con un ejecutivo de banco,
donde los niños se reían con deditos de pollo gourmet mientras sus padres saboreaban maridajes de vino, donde los camareros se movían con genuina alegría en lugar de precisión mecánica. Creo que la amabilidad es el modelo de negocio más escalable del mundo. Mientras la multitud de la tarde se acomodaba para comer, Louise vio su reflejo en la superficie pulida de la placa de bronce. 2 meses atrás, había sido un camarero invisible en un restaurante que consideraba la compasión una debilidad. Hoy, era coarquitecto de una visión que demostró que la amabilidad podía ser rentable y transformadora. El joven que alimentaba a un mendigo sin hogar todas las noches había descubierto algo extraordinario. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es tratar a otro ser humano con dignidad, independientemente de sus aparentes circunstancias. Y a veces, solo a veces, el universo nota y recompensa la bondad genuina con oportunidades para cambiar el mundo, un clavo a la vez. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, golpeando las ventanas como aplausos. Pero dentro de Maison du Sole, la calidez irradiaba desde cada rincón, no solo desde la cocina, sino desde la idea revolucionaria de que los restaurantes podían ser puentes en lugar de barreras, y que los negocios más exitosos se construyen no sobre la exclusión, sino sobre la inclusión transformadora radical. El mendigo y el camarero habían encontrado exactamente lo que buscaban, un lugar donde la amabilidad no solo era bienvenida, sino celebrada como la base de todo lo que vale la pena construir.